Vale, pues vamos a empezar con el siguiente módulo que estaba previsto para hoy, ¿de acuerdo? Correspondiente al módulo 7, ¿vale? Introducción al método, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es una clase bastante breve y vamos a llevar a la práctica, o cómo se llevaría a la práctica, porque realmente no puedo estar ahí para llevarlo a la práctica, ¿vale? Pero cómo se llevaría a la práctica lo que hemos visto en el anterior módulo referente a la ley de reciprocidad, ¿de acuerdo? Va muy de la mano lo que hemos visto en el anterior y este, que es la puesta en práctica. Lo normal es al revés, que tú empieces haciendo esto y que luego apliques el anterior. Pero para entender la introducción al método, igual que es preferible aprender primero a exponer y luego a enfocar, aunque tenga más prioridad enfocar, esto ocurre lo mismo. Lo primero es que tendrías que hacer la introducción al método y luego la ley de reciprocidad. Pero como es más fácil hacer el método cuando ya tienes la ley de reciprocidad, por eso están invertidos en este orden, ¿de acuerdo? Para ubicarnos, continuamos ya en el bloque 2, ya el meridiano final, donde terminaríamos el apartado de iluminación, ¿de acuerdo? Que consistiría en hacer lo que se denomina la correcta exposición, ¿de acuerdo? Bien. Este bloque 2 finalizaría lo que sería la primera parte de los dos pilares fundamentales, que sería el de la nitidez, ¿de acuerdo? Siendo el bloque 3 el del enfoque. Como ya sabéis, están invertidos por facilidad de entendimiento, ¿de acuerdo? Finalizando con la introducción al método, lo que se presupone que una vez adquirido este conocimiento, más los anteriores, no deberíais de fallar en una exposición, ¿vale? En la exposición de una toma, ¿de acuerdo? Más allá de dificultades añadidas, ¿de acuerdo? Acordaos, por favor, de mutaros. Vale. Vale. Bien. Pues para meternos un poquito, os voy a hacer un copy-paste de una frase dicha por Amir Vitale, muy interesante, que ahora mismo quizás hay parte de la frase que no os pille un poco desconcertados respecto al método, y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el método? Pero lo entenderéis bastante más adelante, ¿de acuerdo? Recito tal cual: uno de los mayores errores que cometen los grandes fotógrafos, ¿vale?, es no tener un trabajo que defina los intereses y fortalezas, así como las cualidades y necesidades de un buen fotógrafo. Nadie te va a contratar por lo que dices, sino por aquello que haces y cómo lo haces, y por lo que tú creas que te gusta hacer, sino que tienes que demostrarlo, ¿vale?, de lo que eres capaz, para que se vea tu trabajo y quede reflejado de lo que muestras, ¿vale? Esto es literalmente del inglés, ¿vale? La traducción más o menos es eso que os he puesto en resumido, ¿vale? Es una fotógrafa muy reconocida, ¿vale? Ganadora del WordPress en su categoría, ¿vale? Pero lo que me interesa sobre todo el apartado final de tienes que demostrar de lo que eres capaz de hacer primero, y el apartado anterior que dice que no es, nadie te va a contratar porque dice que te gusta hacer. Independientemente del contratar, que es un término aparte, me centro más en lo que te gusta hacer. ¿A qué viene esto y qué tiene que ver con el método? Aunque no lo parezca, esto es bastante importante, porque muchas veces a la hora de trabajar en fotografía, y es algo que tenéis que tener presente a la hora de implicar un método, es que tienes que saber cuál es el tipo de fotografía que te gusta, pero también tienes que saber cuál es el tipo de fotografía que realmente se te da bien. Y son dos cosas completamente diferentes. A una persona le puede gustar hacer un tipo de fotografía y dársele mal hacerlo, ¿vale? A mucha gente le gustaría conducir como un piloto de Fórmula 1, pero eso no quiere decir que se le dé bien conducir como un piloto de Fórmula 1, ¿de acuerdo? Pues esta es la misma diferencia. Y a lo mejor no te gusta, pues yo qué sé, programar, y resulta que eres un máquina programando, ¿vale? Entonces, tener presente estas dos diferencias, que una cosa es lo que uno le gusta hacer en fotografía, y otra cosa muy diferente es lo que realmente se me da bien hacer en fotografía. ¿Qué peso tiene esto realmente llevado a la acción, ¿vale? El peso que tiene es que cuando una cosa nos gusta, la hacemos de una manera, muchas veces equívoca. Mientras que la cosa que no nos gusta, se nos hace tediosa y la hacemos de otra manera, quizás más equívoca que la anterior. Por lo tanto, para evitar este error y para ser capaz de descubrir primero cuál es la parte que se nos da bien, y luego, como segundo apéndice, intentar llegar a hacer bien la que nos gusta, pero que se nos da mal, puedes tener la suerte de que la que te gusta sea la que se te dé bien, ¿vale? Pues para eso existe el método, que no solo te marca unas pautas de cómo de realizar o cómo de empezar a fotografiar, sino que además te rige un camino a seguir
para que no cojas malos hábitos, en el sentido de que con esta base tú vas a saber cómo sacar una fotografía genérica, ¿de acuerdo? Y de ahí la vas progresando, ¿de acuerdo? Es un nivel muy básico, por eso es una introducción al método, ¿vale? No estamos haciendo ni lo que es un grupo de trabajo, ni lo que es un grupo de desarrollo, que son completamente diferentes. Esto es una introducción al método, ¿vale? El método en sí es un poco más extenso, ¿de acuerdo? Pero con estas pequeñas bases nos va a servir para ver cómo realizo yo esa foto. Porque muchas veces, por mucha información que yo tenga, con mucho conocimiento que yo tenga de cómo realizar el enfoque, o de cómo hacer la exposición, o qué es que voy a ir a tal sitio y que quiero hacer esta foto y esta otra, y que a ver a qué hora la hago del día, tal, este tipo de cosas, ¿no? En el segundo nivel veremos cómo se planea una salida fotográfica, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero aquí lo que vamos a ver es, una vez que ya estoy allí, ¿cómo empiezo? A ver, yo tengo mi cámara y ¿qué es lo que hago? ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que es esa introducción al método, ¿vale? Como bien digo ahí, si bien han de ser firmes e intentar usarse siempre, ¿vale? Muchos de ellos te los puedes saltar porque con la experiencia ya te los saltas, ¿de acuerdo? Y muchas veces los haces prácticamente sin pensar, te sales solo, ¿vale? Eso te lo da la experiencia y la práctica. Pero del mismo modo tampoco es algo tajante, ni mucho menos fijo. Es adaptable, puede variar, ya no solo por la fotografía que vayamos a hacer, sino también por la que queramos realizar, sino también cómo evoluciona el desarrollo de las diferentes cámaras y tecnologías que van surgiendo y que van estando en auge, ¿de acuerdo? Así como las tendencias y las modas que se van poniendo en ese momento en vogue, ¿vale? Eso es importante a la hora de matizar y evolucionar esta pequeña introducción al método, que como digo, son unas normas que cuando tengo unos pocos conocimientos voy a intentar ser lo más fidedigna de ellas posible, mientras que según voy teniendo más experiencia las voy adaptando bien a lo que yo voy a realizar y bien a mi experiencia y sobre todo al auge que está habiendo en ese momento y la tecnología que se propone, ¿de acuerdo? Por supuesto, y como apéndice final e imprescindible, para poder llegar a este punto hay que también entender la primera ley fundamental, que es la ley de velocidad, que ya hemos visto en el anterior módulo, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuáles son estos pasos? Los he resumido en 10. Evidentemente puede haber 100.000 más, porque todo depende de cuánto que empiezas a complicarlo, ¿vale? Y también puede haber menos conforme tengas más experiencia y te los vayas saltando automáticamente, ¿de acuerdo? Pero estos son 10, ¿vale? Que realmente se quedan en 4, ¿vale? Si sabéis resumirlos, ¿vale? Pero sí que los tengáis en mente. Y son estos 10, ¿de acuerdo? Bien. Estos son los 10 pasos, no tienen que ser tajantemente en este orden, pero sí es una forma de, para los que estéis muy perdidos a la hora de ir a hacer la foto y que no estáis seguros de, bueno, ¿y por dónde empiezo? Porque vale, yo tengo la cámara, muy bien, llevo poco tiempo, a mí he comido todos estos módulos anteriores, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora tengo la cámara y ¿por dónde empiezo? Bien. Pues lo primero que hago es el diafragma. Y ahora diréis, bueno, ¿y no puedo poner el diafragma que quiero? Sí, pero como estamos haciendo una foto genérica, vamos a ceñirnos a unos puntos, ¿de acuerdo? Y estos puntos los vamos a ceñir en base a una serie de circunstancias que son esta foto que os digo genérica. Después de ahí, conforme ya vayamos entendiendo un poquito más qué es la profundidad de campo, cómo juego con la luminosidad, cómo hago bokeh, etcétera, etcétera, pues ya podré variar ese diafragma. Pero para empezar, vamos a intentar trabajar en unas pautas medias, ¿de acuerdo? El diafragma, en la mayoría de los casos voy a intentar hacerlo en punto dulce. ¿Cuándo? Cuando estoy utilizando una foto de campo abierto o de panorámica. Trataré de trabajar en el punto dulce. Eso sí, cuando esté trabajando a larga distancia se puede pillar entre comillas como cualquier cosa que esté a más de 150-300 metros aproximadamente, ¿vale? Aunque eso es media, pero ya empezaría a ser larga distancia. Todo lo que sea un milimetraje que va de 70 para arriba, ya quizás empezaría a tener que jugar con un cuarto del milimetraje para una larga distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un 70 milímetros, lo tengo que dividir entre 4 y lo que me dé es el F que le pongo. Esto máximo de 45. ¿De acuerdo? Esto evidentemente, los que hayáis visto el módulo correspondiente, sabréis que me va a meter una difracción tremenda. Pero es una buena costumbre inicial. Cuidado, inicial. Más adelante, esto creo que no lo tocas nivel 2, si no me equivoco, más adelante veréis el porqué, ¿de acuerdo?
Porque cuando empecéis a... Porque largo, si hago una larga distancia de 300 metros, pues evidentemente pues sí que lo puedo hacer en punto dulce. Pero si queréis hacer una foto a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros, pues me río yo del que intente hacerlo en punto dulce, ¿vale? Entonces veréis el porqué. Porque hay muchas veces, cuando veamos una cosa que sea nivel 2, que es la balanza de sacrificios, hay que hacer esa balanza para definir qué es lo que quiero obtener. Y la verdad es que la diferenciación es aceptable llegado a cierto punto, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, resumiendo, para ese primer paso, intentaré, lo primero que hago es poner el diafragma. ¿En qué? En punto dulce. ¿Cómo es el punto dulce? Voy a internet, busco mi objetivo y digo, ¿cuál es mi punto dulce? Yo tengo 18,55, tal. Mi punto dulce es, ¡pum! Ante la duda, 2 pasos, entre 1 y 2 pasos de diafragma más cerrado que el máximo. ¿De acuerdo? Si tengo 1,4, ¿cuál será? Pues si he atendido a la clase anterior y me acuerdo, sabré que si 1 y 1,4 son los 2 valores que me tengo que aprender, el doble de 1 es 2, eso es un paso, porque está por encima del 1,4, y el siguiente es 1,4 multiplicado por 2, es decir, 2,8. Por lo tanto, el punto dulce sería aproximadamente en 2,8, ¿de acuerdo? Esto no es exacto en todos los objetivos, es una regla genérica, ¿vale? No es exacto, hay en algunos que es 1, hay en algunos que son 2, ¿vale? Bien. Siguiente paso, la ISO nativa, ¿siempre? No, pues esto es como todo, ¿vale? Ya hemos visto que podemos hacerle la ley de reciprocidad, pero siempre para empezar la primera toma, y esto sobre un objetivo estático, porque siempre estas primeras fotos de práctica, cuando es la primera vez que estoy aprendiendo a fotografiar, os recuerdo que esto es un nivel 1, las primeras prácticas las tengo que realizar sobre un objetivo estático, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me da igual el tiempo que tenga de exposición, y por lo tanto la ISO he de trabajarla en nativa. ¿Qué es nativa? Lo hemos visto, la ISO más baja sin que me ponga low, es decir, la ISO real del sensor, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo esos dos valores, busco mi encuadre. ¿Qué es mi encuadre? El cuadro, por eso se llama encuadre, si no se llamaría otra cosa, ¿vale? Encuadre, el cuadro que yo quiero fotografiar. Como es una reflex, no tiene error de paralaje. Por lo tanto, lo que esté viendo por el ocular es exactamente lo mismo que va a salir en la foto. ¿Exactamente lo mismo? No. Acordaos que el ocular, según la marca, puede tener unos pequeños grados de pérdida de visión, que puede ser 0,95, 0,90, y en algunos casos sí que te da el 100% de la visión. ¿Qué quiere decir esto? Que de mi encuadre puede que en la foto salga un pelín, nada, insignificante, un pelín más de borde, ¿de acuerdo? Tenerlo presente por si acotáis mucho los bordes, o por ejemplo, yo que sé, hay una papelera, una foto de un parque y veis una papelera en un borde e intentáis acercarlo demasiado, cuidado porque esa papelera va a salir, si la apuráis demasiado, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de los oculares están a 0,95 de visión, ¿de acuerdo? Bien, busco mi encuadre. ¿Qué es lo que tengo que buscar en ese encuadre? De momento nada, simplemente tengo el encuadre que yo quiero, independientemente de dónde está el sujeto que yo quiero fotografiar o de la composición inicial. No estamos hablando de composición, solo el encuadre, no me interesa la composición. Tengo que asegurarme de que la medición de luz está en ponderado central y que el enfoque está en puntual, ambos. Es decir, que la medición de luz en ponderado central y el enfoque en puntual. ¿Por qué? Porque ahora haré la medición de la luz en base al exposímetro. Si os acordáis cuando vimos el módulo anterior del anterior, es decir, el 5, ¿vale? Veréis que en el exposímetro veíamos que lo mide y que esto puede variar según vimos en el módulo correspondiente a la nitidez y que corresponde al módulo 2 y en el módulo 4 en el que veíamos el apartado de los sensores, ¿vale? Veíamos que esto puede alterar cómo recibe la luz, no cómo recibe, sino cómo la mide, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me puede variar la toma. Si yo lo hago en matricial, en un contraluz, pues la imagen me va a salir horrible, ¿de acuerdo? Por eso he de asegurarme de que esté en ponderado central, para que mida el punto de luz que yo seleccione con el enfoque puntual y además una pequeña área cercana, ¿de acuerdo? El enfoque, por supuesto, en puntual. No usaremos el enfoque en área porque de momento intentaremos trabajar afinando lo máximo posible el enfoque. Veréis el motivo en la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que ya tengo el diafragma en punto dulce o en un cuarto de milimetraje en el caso de larga distancia, tengo mi ISO en nativa, es decir, la ISO real de la cámara. Busco el cuadro que a mí me interesa fotografiar. Tengo la medición en ponderada central, el enfoque en puntual. Ahora, dentro de mi encuadre, desplazo el centro de la cámara. Se puede hacer de esta manera y de otra manera. Voy a explicar las dos, pero yo os recomiendo que hagáis esta para que no os volváis locos, ¿vale? Dentro de mi encuadre me desplazo, es decir, busco dentro de la imagen cuál es el punto más brillante de la imagen, es decir, lo más cercano a blanco puro, ¿de acuerdo? Y lo desplazo hasta que esté en el centro. ¿Por qué?
Porque el punto de enfoque lo voy a tener en el centro y a la vez va a ser el punto de medición de luz. ¿Qué es lo que consigo con esto? Que la cámara me mida la luz que hay en ese punto, ¿de acuerdo? Y ese punto lo que voy a hacer es que la voy a variar hasta que la exposición se quede en 0, ¿de acuerdo? Es decir, con la ruleta del tiempo, porque es el único valor que me queda, porque si os recuerdo que aquí solo vamos a tocar 3 valores: el diafragma, la ISO del sensor y por último modificaré el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Como el diafragma ya os lo estoy diciendo que es punto dulce o un cuarto, la ISO ya os he dicho que tiene que ser en nativa, lo único con lo que podéis jugar es con el tiempo. Por lo tanto, una vez que tengo el punto más brillante en el centro de la cámara con el punto de enfoque justo en el centro de la cámara, en automático el enfoque, ¿vale? Lo podéis hacer manual también, os recomiendo automático para empezar. El enfoque, no el modo, no confundir, ¿vale? Lo que hago es que le doy un toquecito, porque si os acordáis tenemos dividido el disparador del enfoque, por lo tanto cuando le doy un toquecito al disparador, la primera fase, lo que me va a hacer es medir la luz. Hay cámaras que lo hacen constante, otras no. Por ejemplo las Canon tienes que pulsar ligeramente el botón para que haga la medición, ¿vale? Me medirá la luz. El valor de luz me va a aparecer en la barra del exposímetro y yo lo que haré será con la ruleta del tiempo, mover el tiempo hasta que, independientemente del valor que sea, hasta que se quede en 0. ¿De acuerdo? Cuando se quede en 0, realizo la toma. Con ese encuadre, sin moverlo, ¿vale? Realizo esa toma. Y lo que hago es revisar la imagen en modo altas luces. ¿Qué es en modo altas luces? Lo vimos hace 2 clases, ¿vale? En el módulo 5. Es el modo S en el que yo veo y la imagen se me ilumina con los puntos que estén más brillantes. ¿Qué es lo que hago? Realizo una serie de ajustes modificando ligeramente el tiempo hasta que ese punto de luz parpadee lo justo, es decir, un poquitito. Cuidado con aquellos que tengáis cámaras semiprofesionales de gama alta y profesionales, porque este método no funciona exactamente así, ¿de acuerdo? Haré una matización más adelante, ¿vale? En clases posteriores, ¿vale? Pero para la mayoría de las cámaras esto funciona así, ¿de acuerdo? Lo que hago es que varío la obturación, es decir, ese tiempo de exposición con la ruleta, lo varío y voy sacando fotos hasta que lo ajuste en el puntito en el que parpadea un poquitito, ¿vale? Eso lo explicamos el día que vimos el módulo 5, ¿de acuerdo? Ante dudas, ver el vídeo, ¿vale? Bien. Una vez he revisado esa imagen en altas luces y que parpadea lo justito, ya tengo mi exposición ideal para ese punto. ¿Y qué es lo que hago? Vuelvo a mi cuadro anterior, ¿vale? Vuelvo a mi cuadro anterior y saco las fotos que necesite. Y no tengo que tocar absolutamente nada, salvo quizás el enfoque, ¿de acuerdo? El enfoque sí que lo tendré que modificar, porque he tenido que enfocar al punto brillante para poder hacer la medición de luz. Pues ahora vuelvo a mi encuadre, enfoco el sujeto que yo quiero que salga enfocado y realizo las tomas que yo quiera o que yo necesite. En este momento, como ya tengo la luz, salvo que yo desplace la dirección en la que estoy mirando, el milimetraje de la cámara, o sea, del objetivo, el milimetraje del objetivo, o mire en una dirección contraria, ¿vale? No debería de mover este valor. Es decir, el valor del tiempo no debería de moverlo. Todos se quedarían exactamente igual, a excepción de los pasos que van desde el 6 al 10. Es decir, los 5 primeros pasos son fijos, por eso están en este orden. Claro que se puede variar el orden, pero es importante porque los 5 primeros son fijos, es decir, esos ya no los toco una vez los tengo puestos, y los 6 he de repetirlos cuando yo varíe el milimetraje o apunte la cámara a un sitio diferente, a un encuadre diferente, ¿de acuerdo? Esto no es del todo cierto llevado a la práctica, porque muchas veces ni siquiera tienes que mover esto, ¿vale? Pero en el peor de los casos tendrías que cambiar los 5 segundos pasos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Sugerencias? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué sustituye a esto? ¿O qué es lo que trabajas cuando haces esto? Porque esto me va a dar una serie de valores. Y esto es lo que se denomina la toma de control, que es la primera que haces con el exposímetro a 0, y la toma de ajuste, ¿vale? Es entre 2, más o menos, porque la toma de ajuste es entre la que tú haces la corrección para que parpadee un poco
y la que tú haces para lo que tú quieres conseguir en la toma. Digamos que hay dos de ajuste, digamos la de ajuste correcta, de correcta exposición, y la de ajuste artística, que ahora mismo en nivel 1 no la vamos a tocar, ¿de acuerdo? Vale, y esto equivaldría a una serie de juegos una vez que yo ya tengo esta foto, ¿vale? Esta foto de toma, tanto la toma de control como la de ajuste, es con la que, con lo que hemos visto en el método, haríamos esto, ¿vale? Esto es lo que se llevaría alguien con esta tabla infumable, porque es infumable, ¿vale? Además esta tabla es solo para una ISO, ¿vale? Que es la ISO 100, no vale para otra ISO, y vale para una cámara concreta, o sea que tampoco vale para esta, ¿vale? Ahí tenéis una serie de valores, y yo tendría que, una vez que tuviese la toma, buscar cuáles los tiempos y el F que tengo para una ISO 100, y tendría que ver, jugando en diagonal, ¿vale? Cualquiera de las dos diagonales, me saldrían todos los equivalentes, ¿vale? Para poder repetir la misma foto con diferentes valores. Es decir, si yo me cojo, por ejemplo, en la tabla del 0 y en la tabla del F4 y me pone que son 15 segundos de exposición, ¿de acuerdo? Si cojo las diagonales, si os fijáis, siempre son 15, 15, 15, 15, 15, 15. ¿Veis que son siempre 15 segundos y va variando el F? ¿Lo veis? Pero te va diciendo cuánto varía los EVs. Es decir, si yo mantengo la exposición a 0 y cogéis la diagonal de 15 segundos, ¿vale? Que son todo 15 segundos, si os fijáis, según va variando el valor de F, os va diciendo cuántos EVs negativos y positivos estoy ganando. ¿Sabemos lo que son los EVs? Ya lo hemos visto. Son los valores de exposición. Un paso de luz, ¿de acuerdo? Y me está diciendo cuánto se modifica la imagen. Pero esta tabla, que es lo que te suelen dar para hacer esos valores de la tabla de equivalencias, es una locura, porque es infumable. Por eso hemos visto en el anterior módulo la ley de reciprocidad, cuya ley, siempre que llegues a 0, conseguirás estabilizar la imagen, ¿de acuerdo? Antes esta tabla tenías dos bloques en los que tú los desplazabas y te sacaba el resultado. Eso es muy lento. Como habéis visto, utilizar la ley de reciprocidad es muchísimo más rápido. Una vez que la entiendes, se asimila muchísimo mejor el conocimiento y esta tabla te sobra. Te sobra y además que te puede salir perfectamente de esta escala y puedes trabajar con valores que ni siquiera están en esta escala, ¿de acuerdo? Aunque esta escala ya digo que comprende prácticamente todo el margen de las cámaras actuales, ¿vale? Pero ya digo que por ejemplo, solo te está trabajando para ISO 100. Todavía te faltaría hacer tantas tablas como ISOs puede tener una cámara, lo cual es toda una tabla por cada ISO. O sea, imaginaos la cantidad de tablas que habría aquí, ¿vale? Bien, pues con esto en principio sería suficiente para ver este método, repasar la parte sobre todo de los 10 pasos y os recomiendo que lo llevéis a la práctica tal cual, ¿vale? Sobre todo si no tenéis ya un método, ¿vale? Si no lleváis tiempo trabajando y que recién empezáis hace poco, menos de un año, 2 incluso, ¿vale? Os recomiendo encarecidamente que hagáis un borrado inicial, ¿vale? Y pongáis en práctica esta metodología y luego que la vayáis adaptando a las necesidades. Pero intentar trabajar en esta base, ¿vale? Porque está muy estudiada, ¿vale? Y está muy elaborada y que luego veréis cómo esto se va desarrollando y te va dando un nivel técnico mayor, ¿de acuerdo? Vale, ¿alguna duda? No, por ahora. Vale, pues en principio doy por finalizado este módulo. Sí, una consulta más, Daniel, acá de Misiones, Argentina. Sí. El tema del punto dulce de cada objetivo, siempre tengo esa duda. O son dos pasos más que, por ejemplo, el objetivo 1855 está entre 3.5 y 5.6. Y normalmente serían dos pasos, o sea, serían o entre 8 o 10 o menos, o 5.6 dividido por 4, eso siempre me queda en duda. Por eso te digo que en la regla de 1 y 2 pasos, en algunos es 1, en algunos es 2, en algunos ni siquiera es ninguno de los dos, ¿vale? Es algo muy superficial, porque realmente el punto nativo, como vimos en una de las anteriores clases, ¿vale? En el módulo 4, el punto dulce se calcula con el ratio medio en el que se tiene la menor difracción y la menor aberración cromática. Y eso, la única forma de saber exacto cuál es el punto dulce es que veas las curvas MTF del objetivo.
¿vale? Curvas MTF es algo que solo explico, empiezo a explicarlo a partir de nivel 2, porque explicarlo aquí es complejo. Entonces, mi recomendación siempre es que vayáis a internet y busquéis cuál es el punto dulce. ¿Que tenéis la duda? Me decís ahí mismo en el apartado de consultas, me decís cuál es el objetivo, cuál es la especificación completa, importante, necesito la especificación completa, porque varía de un 1855 hay, yo qué sé, 40 tipos, entonces tiene que ser exacto, ¿vale? Me lo ponéis ahí y yo os digo exactamente cuál es el punto dulce, ¿de acuerdo? Porque eso no es siempre un paso o dos pasos, eso no es así, eso es una forma rápida, entre comillas, de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero eso es erróneo, porque realmente se hace mediante unos cálculos de óptica aplicada a los objetivos, ¿de acuerdo? Eso hay que sacarlo directamente de valores de laboratorio, ¿vale? Y eso viene marcado en las curvas MTF. Cuando los que veáis el nivel 2, veréis cómo se ve eso y cómo se saca, de dónde se saca ese punto dulce, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. ¿Alguna duda más? ¿Faltaría más? Vale, pues como siempre, cualquier duda que tengáis la podéis ir anotando en el consultorio o en la siguiente clase cuando vayamos a darla, hacéis vuestro feedback sobre una libretilla de los apuntes y me las preguntáis, ¿de acuerdo? Pues en principio, como siempre, muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias a ti.